¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? Cuando el peso de la vida parece más grande que tus fuerzas, no significa que hayas sido vencido. Es, en realidad, el susurro de Dios invitándote a que dejes de cargar solo. Tal vez no se trata de una falta de fe. Tal vez no es que hayas dejado de orar. Es simplemente que estás cansado. Tu cuerpo sigue adelante, cumpliendo con lo que debe, pero por dentro hay una lucha silenciosa entre lo que enfrentas cada día y lo que ya no puedes sostener por tu cuenta. Y aunque sonríes como si todo estuviera bien, dentro de ti hay un clamor que no se oye, pero grita con fuerza: ya no puedo más. Esa sensación de estar al borde, atrapado entre lo que tienes que hacer y lo que te duele, entre la esperanza que aún sostienes y el cansancio que te derrumba, no es un signo de debilidad. Es una señal de que necesitas descansar en Dios. Es una puerta que el cielo está abriendo para ti. Porque cuando llegas al final de tus fuerzas, ahí es donde el Espíritu Santo se acerca con más ternura. No para juzgarte, no para exigirte más, sino para invitarte a rendirte, a soltar, a entregarle todo aquello que solo Él puede llevar. Quizás esa carga la has llevado por años sin saber por qué. Tal vez la heredaste o simplemente la tomaste porque sentiste que no había alternativa. Pero hoy, en este preciso momento, el Espíritu Santo te está mostrando algo distinto. Aquello que ha sido una carga en tus hombros, Él puede transformarlo en algo hermoso, en una obra de restauración. No necesitas entender todo para entregarlo. No necesitas tenerlo todo resuelto para rendirte ante Dios. Este mensaje no es una teoría, no es un discurso bonito. Es la voz de Dios hablándote justo cuando lo necesitas. Porque lo que tú no has podido cambiar con tu esfuerzo, Él puede transformarlo con una sola palabra. Lo que el tiempo no ha sanado, su presencia puede restaurarlo en un instante. Este llamado es para ti que ya no sabes cómo explicar lo que llevas dentro. Para ti que te has convencido de que rendirse es fracasar, cuando en realidad es abrirle la puerta al milagro. El Espíritu Santo no espera que seas fuerte siempre. Él espera que seas honesto, que te acerques tal como estás, que le abras el corazón sin filtros, sin miedo, sin adornos. Y cuando decides hacer eso, cuando por fin te atreves a soltar lo que te está robando la paz, entonces ocurre algo maravilloso. Él no solo toma tu carga, comienza a obrar. No como tú esperabas, no en el tiempo que tú tenías planeado, sino a su manera profunda, perfecta, personal. Y en medio de eso, tu alma empieza a respirar otra vez. Lo que viene a continuación no es solo una enseñanza, es un camino de liberación, es una entrega real, es un encuentro con aquel que ve lo que nadie más ve y que está dispuesto a cargar lo que tú ya no puedes sostener. Si estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir sostenido por el poder del Espíritu Santo, este es tu momento. Porque cuando tú sueltas, Él actúa. Durante demasiado tiempo hemos creído una mentira: que mientras más cargas llevamos, más fuertes somos. Que si aguantamos sin quejarnos, si soportamos en silencio, si fingimos estar bien cuando por dentro estamos rotos, entonces estamos siendo valientes. Pero esa no es la verdad del Evangelio. La verdad es que muchas veces estamos cargando pesos que Dios jamás nos pidió llevar. Lo que tú llamas responsabilidad, el Espíritu Santo lo llama carga ilegítima. Y si hoy sientes que ya no puedes más, tal vez es porque estás intentando cargar lo que no te corresponde. Algunas cargas nacen de la culpa, de errores del pasado que Dios ya perdonó, pero tú aún no sueltas. Caminas con el peso de decisiones que tomaste cuando no sabías lo que sabes ahora. Y aunque el cielo ya no te acusa, tú sigues condenándote a ti mismo. Te hablas con dureza, te juzgas con palabras que Dios nunca pronunciaría sobre ti. El enemigo usa eso como arma.
Alimenta voces internas que te dicen: no mereces estar en paz. Tienes que pagar por lo que hiciste. Jamás vas a cambiar de verdad. Y aunque tu espíritu anhela avanzar, tu alma sigue encadenada a lo que ya quedó atrás. Pero escúchame bien, el Espíritu de Dios no vino para condenarte, vino para libertarte. No quiere que sigas arrastrando cadenas que Él ya rompió en la cruz. Hoy Él extiende sus brazos y te dice: hijo mío, hija mía, entrégame esa carga. Déjame llevarla yo, porque tú no naciste para vivir roto. Tú fuiste creado para caminar en libertad. Y esa libertad comienza no cuando haces más, sino cuando te rindes. No cuando finges estar bien, sino cuando decides ser real ante su presencia. Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú sueltas, Él comienza a restaurar. Mientras el alma no suelte esa culpa que arrastra desde hace años, jamás podrá conocer la libertad genuina que solo el Espíritu Santo puede traer. Sigues caminando con pesos que no te pertenecen, queriendo resolver vidas ajenas, reparando lo que no puedes controlar, cuidando lo que ni siquiera depende de ti. Te cargas con los dolores de los que amas, con los conflictos de tu familia, con el porvenir incierto de tus hijos. Y en ese intento honesto de ayudar, sin darte cuenta, te entregas a una ansiedad silenciosa que te roba la alegría. Te preguntas constantemente si estás haciendo suficiente, porque sientes que todo recae sobre tus hombros. Pero escucha esto: Dios no te ha llamado a salvar a nadie. Ya envió a su Hijo Jesucristo para eso. Tú no fuiste creado para cargar el mundo, sino para confiar en aquel que lo sostiene todo con una palabra. Y luego están esas cargas invisibles, las que nacen del temor a no agradar, a ser rechazado. Dices sí cuando tu corazón clama por un no. Das más de lo que puedes dar. Aceptas heridas que te duelen porque tienes miedo de quedarte solo. Así, poco a poco, te llenas de promesas que no puedes cumplir, de compromisos que Dios nunca te pidió, de expectativas ajenas que asumiste por temor, y cada día te sientes más lejos de la paz, porque en vez de vivir guiado por el Espíritu, estás siendo arrastrado por la presión. El Espíritu Santo jamás te llamó a vivir desgastado. Él no te pidió que llevaras cargas que asfixian tu alma. Él te invita a discernir, a entender que sí te corresponde y que debes soltar, a reconocer que no todo depende de ti. Él no te hizo fuerte para que soportes todo, sino para que sepas cuándo rendirte. No te dio su Espíritu para que sobrevivas cansado, sino para que camines con gracia, bajo su dirección, y descanses en su voluntad. Muchos confunden fidelidad con sacrificio tóxico. Creen que ser fiel a Dios es nunca decir: ya no puedo más. Pero en verdad, la mayor muestra de fidelidad es reconocer que necesitas su ayuda. Es levantar la mirada al cielo y decir: Señor, esta carga no es mía, ya no puedo más, te la entrego. Confío en que tú sabrás qué hacer con esto. Porque cuando llevas lo que no te corresponde, te agotas sin avanzar, te frustras sin resultado, te desgastas y nada cambia. Y hoy el Espíritu Santo te pregunta con ternura, pero con firmeza: ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Hasta cuándo vas a insistir en resolver lo que solo yo puedo transformar? ¿Hasta cuándo vas a vivir creyendo que todo depende de ti? La verdadera rendición empieza cuando entiendes que hay cargas que no son tuyas, que hay pesos heredados del pasado, del orgullo, del miedo, de tu necesidad de demostrar tu valor, pero ninguna de esas cosas nace del corazón de Dios. Y mientras las retengas en tus manos, Él no puede intervenir, porque Dios no arrebata, Él espera que tú sueltes. Y cuando sueltas, no pierdes el control, encuentras descanso, no dejas de ser responsable, aprendes a ser obediente, no te vuelves débil, te haces libre, porque al soltar lo que no te corresponde, abres espacio
para recibir lo que Dios sí ha preparado para ti. Y es en ese instante cuando el Espíritu Santo empieza a actuar, no solo aligerando tu carga, sino sanando lo que ese peso había quebrado. El desgaste del alma no siempre se nota. Hay un cansancio que no sangra, que no deja señales visibles, pero que corroe por dentro. Es ese agotamiento silencioso que arrastras por tanto tiempo que ya ni recuerdas cómo era vivir sin él. Has aprendido a funcionar con esa carga, a sonreír por fuera, mientras por dentro suplicas por un respiro. Y nadie lo nota porque te volviste experto en ocultarlo. Pero tú sí lo sabes. Sabes que algo dentro de ti se está apagando. Ese desgaste no surge de un día para otro. Se acumula lentamente. Comienza con decepciones sin sanar, con palabras que dolieron y que guardaste en silencio, con luchas que enfrentaste a solas, con oraciones ahogadas en lágrimas porque no tenías fuerzas para decirlas en voz alta. El alma, aunque fuerte, también tiene un límite, y Dios lo sabe. Por eso hoy te llama, no a hacer más, sino a rendirte, a dejar que Él tome lo que tú nunca debiste cargar, a permitir que su espíritu, como un bálsamo, restaure lo que se ha ido quebrando. Hoy no es un mensaje más, es una invitación a soltar, a confiar, a descansar, no en tus fuerzas, sino en las suyas. Porque cuando tú ya no puedes, Dios comienza a obrar. Cuando el alma no se rinde al Señor, el dolor se transforma en una prisión invisible. La angustia se va acumulando en los rincones del corazón hasta convertirse en un peso insoportable. Hay heridas que no sangran, pero duelen más que cualquier golpe. Hay silencios que gritan por dentro. Y cuando fingimos estar bien, mientras por dentro todo se desmorona, la fatiga no tarda en llegar no al cuerpo, sino al espíritu. Muchos creen que el cansancio es solo físico, pero hay un agotamiento que viene del alma. Ese tipo de cansancio no se cura con una siesta, ni con un paseo, ni con una charla superficial. Es un cansancio que solo el Espíritu Santo puede tocar, porque Él no necesita invitación, ni explicación, ni justificación. Él conoce las lágrimas que no pudiste derramar, las oraciones que solo salieron en forma de suspiros, los pensamientos que te quitaron el sueño y las preguntas que nunca dijiste en voz alta. Y es en esa soledad interna, esa que no se nota pero pesa, donde Dios quiere abrazarte. No porque tú tengas palabras, sino porque Él tiene consuelo. No porque tú sepas qué pedir, sino porque Él sabe qué sanar. Tal vez diste todo lo que tenías: amor, tiempo, energía, pero nadie notó tu lucha. Tal vez estuviste rodeado de personas y aún así sentiste que nadie realmente te veía. Esa es la soledad más amarga, la que se siente en medio de la compañía. Y es ahí donde el Espíritu de Dios se vuelve más necesario que nunca. Porque no exige que llegues fuerte, solo que llegues. Porque no espera que le expliques todo, solo que te rindas. Hay muchos que tras ser traicionados, despreciados o ignorados, aprendieron a sobrevivir sin sentir. Caminan, trabajan, cumplen, pero ya no sueñan. Viven en automático. Perdieron la capacidad de llorar ante Dios, no porque no crean, sino porque su corazón se endureció para no romperse. Aprendieron a callar porque cada vez que hablaron fueron juzgados. Aprendieron a esconder su quebranto porque creyeron que mostrar debilidad era fallar. Pero no saben que el Espíritu Santo no viene a condenar tu fragilidad, sino a redimir tu dolor. Él viene a restaurar lo que tú pensaste que era irrecuperable. Esos suspiros que soltaste en soledad, esas noches donde te dormiste preguntándote si aún valía la pena seguir, esas mañanas donde te levantaste sin ganas pero igual seguiste adelante, todo eso lo ha visto el Señor. Y Él no viene a exigirte más, viene a levantarte cuando ya no tienes fuerzas. No necesitas oraciones perfectas para que el cielo responda. Solo basta un corazón sincero
que diga: aquí estoy, Señor, cansado, roto, vacío, pero dispuesto a que me abraces. Cuando llegas al final de ti mismo, cuando ya no hay recursos ni fuerzas humanas, es cuando Dios empieza a obrar. Porque lo que el alma no pudo sanar sola, el Espíritu de Dios lo puede restaurar en un instante de entrega. Ese agotamiento del alma que no se sana se convierte en enfermedad, pero cuando se rinde a Dios, se transforma en testimonio. No estás derrotado, no estás abandonado, estás en el lugar exacto donde el cielo quiere encontrarte. Si hoy decides dejar de fingir, si sueltas esa apariencia de fortaleza y te permites llorar delante de Dios, su presencia no solo te sostendrá, te reconstruirá desde lo más profundo. Dios no te pide perfección, nunca lo ha hecho. No necesitas tener todo bajo control para acercarte a Él. No necesita que finjas que estás bien. Él solo quiere que vengas tal como estás. Una de las mentiras más comunes que el enemigo ha sembrado es que debemos llegar limpios, enteros, fuertes ante Dios. Pero el corazón de nuestro Padre no responde a la imagen que das, sino a la verdad que llevas dentro. No espera una versión editada de ti. Él quiere al verdadero tú, el que duda, el que se siente débil, el que ya no puede más. Lo que más atrae al Espíritu Santo no es tu capacidad de aparentar fortaleza, sino tu sinceridad. La fuerza que Dios honra no es la que aguanta en silencio, sino la que se derrama en oración. La que, en lugar de decir yo puedo, clama: Señor, ya no puedo más. En un mundo que idolatra la autosuficiencia, el cielo responde a los corazones quebrantados. Mientras tú sigas intentando resolverlo todo por tu cuenta, el Espíritu esperará. Pero en el momento en que levantes los brazos y digas: te necesito, Señor, en ese instante su presencia descenderá con poder. Porque solo cuando reconoces tus límites, Dios puede manifestar su fuerza sin que tú la estorbes. Hoy, si estás cansado, si tu alma ya no da más, si tus lágrimas se secaron y tu voz se apagó, no trates de fingir. Ven tal como estás. Dios no necesita que seas fuerte, Él necesita que seas sincero. Dios no fuerza la entrada a tu vida. Él espera, paciente y lleno de amor, que seas tú quien le abra la puerta. No porque no le importe lo que estás viviendo, sino porque Él honra tu libre albedrío. Pero cuando decides rendirte y le dices: Señor, me duele, no sé cómo continuar, pero aquí estoy, entonces comienza lo sobrenatural. Porque el cielo no llena lo que sigue lleno de orgullo, no restaura lo que tú insistes en esconder, no levanta lo que aún te empeñas en sostener por tu cuenta. Nuestro Señor es gentil, Él no irrumpe, espera a que tú le digas: ven. Y cuando lo haces con sinceridad, cuando dejas de pretender que todo está bien y te atreves a mostrarle tu verdadero rostro, ese instante se vuelve sagrado. No es una teoría, no es un concepto aprendido, es una presencia real, poderosa, que transforma lo más profundo del corazón. Cristo jamás exigió fuerza a los quebrantados, nunca pidió soluciones a los que llegaban con el alma en pedazos. Lo único que Él buscaba era un corazón dispuesto a creer. ¿Recuerdas cuando miró al paralítico y le preguntó: ¿quieres ser sano? No era una pregunta sin sentido, era una invitación divina a salir del acostumbramiento al dolor, a declarar el anhelo de ser cambiado, aún sin saber cómo. Y esa misma pregunta te la hace hoy el Espíritu Santo. ¿Realmente quieres ser libre? ¿Estás dispuesto a dejar de aparentar que todo está bien y permitir que Él use tu quebranto como cimiento de algo nuevo? Hay muchos clamando por un milagro, pero sin hacer espacio para que ese milagro llegue, porque el orgullo sigue ocupando el lugar donde debería estar la rendición, porque aún oran con palabras aprendidas mientras su alma clama en silencio.
deseando gritar lo que en verdad sienten. Pero Dios no responde a recitaciones, Él responde a corazones. El clamor más poderoso no siempre es audible. A veces es un suspiro, a veces una lágrima, o simplemente un silencio honesto que dice más que 1000 palabras. Y el cielo se inclina ante eso. Ya es hora de dejar de pensar que debes llegar fuerte ante su presencia. Ven tal como estás, con tus miedos, con tus dudas, con tu vergüenza, con tu cansancio, porque es ahí, en tu vulnerabilidad, donde se abre una puerta para la gloria de Dios. No necesitas saber cómo cambiar, solo necesitas permitir que Él te transforme. El Espíritu Santo no busca héroes que jamás caen, sino hijos sinceros que aún cayendo regresan a casa con el corazón desnudo, con las manos vacías, creyendo que aunque no lo merecen, aún son amados. Eso es lo que Él desea de ti hoy. No tu fuerza, sino tu verdad. No tus logros, sino tu entrega. No tu perfección, sino tu sinceridad. Porque es en ese lugar donde termina tu fuerza, que comienza su obra eterna. ¿Y qué sucede cuando decides soltar de verdad? Ocurre algo invisible a los ojos, pero glorioso en lo espiritual. No sucede cuando lo dices, sino cuando lo haces. No cuando solo pides ayuda, sino cuando entregas por completo eso que te está desgastando por dentro. Es ese punto en que tu alma se cansa de resistir y le dice al Espíritu: haz tú lo que ya no puedo hacer yo. Y ahí, justo ahí, comienza lo divino. Las cadenas internas se rompen. Los argumentos que te mantenían atado se derrumban. Las voces que decían que debías seguir cargando se apagan. Porque el Espíritu Santo no entra con gritos ni imposiciones. Entra con la ternura de quien ha esperado por ti. Y cuando le haces espacio, cuando sueltas el orgullo, el miedo, el resentimiento, entonces su obra empieza a fluir como un río que lo limpia todo. La primera señal de que el Espíritu Santo está actuando es la paz. No una emoción pasajera, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque quizás las circunstancias no cambien, pero tú sí. Ya no estás luchando contra lo que no puedes cambiar. Ya no te desgastas intentando arreglar lo que solo Dios puede restaurar. Comienzas a descansar en la certeza de que no tienes el control, pero Dios sí. Y esa confianza se vuelve un refugio indestructible. Luego viene la claridad, no siempre en forma de respuestas inmediatas, pero sí como una dirección que antes no veías. Porque cuando sueltas, tus ojos espirituales se abren. Ya no ves desde la desesperación, sino desde la esperanza. Ya no decides desde el miedo, sino desde la fe. Y cada paso comienza a tener sentido, porque ya no caminas solo. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse en el interior del alma que se rinde, lo primero que hace es traer orden donde antes solo había confusión. No llega con estruendo, sino con esa ternura que convence sin presionar. Y en medio del caos empieza a marcar el camino, paso a paso. Ya no te sientes solo ni perdido, porque al dejar de controlar, algo en ti se vuelve más sensible a su guía. Es como si de pronto tus oídos espirituales se abrieran, y esa voz suave que antes se ahogaba entre tus pensamientos comienza a hacerse clara. Y con esa voz viene una fortaleza que no es tuya. No se trata de ánimo humano ni de voluntad propia. Es una fuerza que nace en lo invisible, que emana de su presencia. De repente, aquello que ayer parecía imposible, hoy se vuelve posible. Te levantas sin saber todas las respuestas, pero con propósito. Hablas con palabras que no sabías que estaban en tu boca. Tu alabanza ya no es un deber, sino un suspiro del alma. Tu oración deja de ser mecánica y se vuelve un encuentro vivo. Tu fe deja de tambalearse, porque ahora ya no luchas solo. Has permitido que el Espíritu tome el lugar que antes ocupaban tus propias fuerzas. Y es ahí cuando aparece el gozo. No un gozo superficial, no una sonrisa forzada,
sino un gozo sereno que se instala en lo más profundo del ser. Es como si el alma soltara un suspiro y dijera: ya no cargo sola, ya no tengo que aparentar, ya no dependo de mí misma para seguir adelante. Y ese alivio produce gratitud, no porque todo se haya resuelto, sino porque en medio de la tormenta sabes que no estás sola, porque has sido sostenida por alguien más grande que tus circunstancias. Y en esa gratitud florece una adoración genuina, no por lo que Dios hace, sino simplemente por quien Él es. Una adoración que brota del corazón, que reconoce que su mayor tesoro no es la solución, sino su presencia. Y en esa presencia se manifiesta un amor que no pone condiciones, un amor que no te mide por tu rendimiento, sino que te abraza tal como eres, un amor que te limpia sin señalar, que te restaura sin exigir, que te recuerda que fuiste creado para vivir en libertad, no en cadenas, que no naciste para cargar con todo, sino para ser sostenido por la gracia, porque tú no eres definido por lo que logras, sino por lo que eres en Él, hijo, hija, herencia, amada. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo crees, su espíritu te encuentra. No porque seas perfecto, sino porque decidiste soltar. Soltar no es rendirse al fracaso, es rendirse a la voluntad de Dios. Es el acto más valiente del alma cansada que ya no quiere seguir fingiendo. Es el principio de una nueva etapa, el comienzo de una obra celestial. Porque cuando sueltas, el cielo se activa, la gracia se derrama y el espíritu comienza a moverse en áreas que tú ya habías dado por perdidas. Y lo imposible empieza a doblarse ante lo eterno. No es tu esfuerzo el que lo logra, es su presencia. Porque el verdadero milagro no es el cambio de circunstancias, es la transformación del corazón. Muchos piensan que soltar es perder, que dejar ir es señal de debilidad, que confiar sin entender es locura. Pero en el reino de Dios las cosas se ven distintas. Lo que para el mundo parece rendición, para el cielo es fe. Y esa fe abre puertas que ningún plan humano podría abrir. Porque soltar no es ceder el control al vacío, es entregárselo al único que sabe el final desde el principio. El error de muchos no es que no crean en Dios, sino que no entienden cómo Él actúa. Esperan que todo tenga sentido antes de moverse. Quieren garantías antes de soltar. Pero Dios no siempre da explicaciones, Él da invitaciones. Y cuando el Espíritu te llama a soltar, no lo hace mostrándote todos los detalles. Lo hace preguntándote: ¿confías en mí? Aunque no lo entiendas. Y ahí, justo ahí, es donde muchos se frenan, porque han aprendido que controlar es seguridad, que ceder es perder el poder, que dejar ir es dejar de luchar. Pero Dios lo ve distinto. En su reino, soltar es confiar que hay un plan superior, una sabiduría más alta, un propósito que sobrepasa el entendimiento humano. Soltar es fe en movimiento. Es desarmar tus propias estructuras internas para permitir que Él construya algo nuevo. Porque el alma humana, herida y limitada, quiere asegurarse de cada paso. Pero el espíritu tocado por Dios aprende a descansar aún sin ver todo el camino. Aprende a caminar por fe y no por vista. Y eso no es pasividad, es la actividad más profunda del creyente. Mirar al cielo y declarar con sinceridad: Señor, no entiendo lo que haces, pero creo que lo que tú harás es mejor de lo que yo intento sostener. Muchos están atados a situaciones que ya expiraron, a relaciones que ya no edifican, a culpas que ya fueron perdonadas, a decisiones que solo traen tormento, a sueños que no nacieron de Dios. Y siguen ahí, aferrados, porque temen soltar sin tener algo nuevo en las manos. Pero esa sujeción se convierte en esclavitud, porque cada día gastan fuerzas
tratando de resucitar lo que ya fue sepultado por el tiempo de Dios. Cada intento por sostener lo que ya no da fruto se vuelve un peso que apaga el alma. Y hoy el Espíritu te dice: no sigas gastando tu aliento en sostener lo que yo ya te pedí entregar, porque donde tú sueltas, Él empieza a construir. Donde tú renuncias, Él empieza a restaurar. Donde tú cierras el puño, no puede entrar nada. Pero cuando lo abres en fe, el cielo tiene espacio para descender. El Espíritu Santo jamás te obligará a dejar nada. No levanta la voz, no impone su voluntad, pero sí te habla con dulzura. Te dice al oído: si me entregas eso que cargas, tengo algo mejor para ti. No se trata de abandonar sin pensar, ni de soltar por impulso. Se trata de escuchar con madurez espiritual cuando Dios te muestra que algo ya cumplió su propósito. Porque hay etapas en nuestra vida que fueron necesarias, sí, pero no están destinadas a durar para siempre. Hay personas que caminaron contigo en ciertos tramos, pero no están llamadas a seguir en el próximo capítulo. Hay cargas que soportaste por años con fidelidad, pero que ahora se han vuelto cadenas que impiden que avances hacia lo nuevo que Dios ha preparado para ti. Aferrarse al pasado no siempre es señal de fe. A veces es una forma disfrazada de desobediencia. Es confundir lealtad con temor a avanzar. Y mientras tú insistes en mantener lo que ya no edifica, el cielo tiene puertas abiertas que no puedes ver, porque tus manos están ocupadas sosteniendo lo que debiste haber dejado en el altar. El Espíritu Santo tiene planes más altos que los tuyos, pero no puede elevarte mientras sigas abrazando tus propias estrategias. Él no se impone, Él espera. Espera a que tu alma cansada se rinda, no por desesperación, sino por revelación. Porque cuando entiendes que lo que Dios quiere entregarte no cabe en unas manos apretadas por el miedo, entonces empieza la verdadera transformación. Soltar no es perder, es confiar. Es cerrar una puerta con la certeza de que Dios tiene la llave de otra que será mucho mejor. Es decirle al Señor: aquí está mi dolor, haz con él lo que tú quieras. Es permitir que Dios escriba un nuevo capítulo sin que tú tengas que revisar cada línea. Y en ese momento no pierdes el control, más bien lo colocas en las manos más seguras del universo. Y en esas manos, hermano, no hay improvisación, no hay errores, no hay abandono. En esas manos hay sanidad, hay restauración, hay propósito. En esas manos, lo que tú creías pérdida, Dios lo transforma en testimonio. Por eso te digo hoy, soltar no es el final, es el comienzo de algo celestial. Es el paso de fe más valiente que puedes dar, porque no te apoyas en lo que ves, sino en aquel que te sostiene, incluso cuando no entiendes. Cuando llegas a ese punto, cuando decides confiar de verdad, el Espíritu de Dios comienza a obrar con libertad. Empieza a alinear tu historia con su perfecta voluntad. Empieza a abrir caminos donde no había senderos. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes decidir dejar de llamar rendición a lo que en realidad es miedo disfrazado. Hoy puedes comprender que rendirse de verdad no es debilidad, es una declaración de fe. Es decir: Señor, no entiendo, pero confío. No veo el futuro, pero creo que está en tus manos, y si viene de ti, será glorioso. Hay una gran diferencia entre orar y rendirse. Muchos oran, pocos se rinden. Y aunque desde afuera parezcan iguales, espiritualmente son dos dimensiones muy distintas. Orar es hablar con Dios, es clamar, es interceder, es agradecer, es declarar promesas. Pero rendirse, eso va más allá. Es el momento en que dejas de luchar con tus propias fuerzas. Es cuando tus palabras hacen silencio y tu corazón comienza a decir: Padre, que se haga tu voluntad,
no la mía. Es ahí donde ocurre el verdadero quiebre interior, cuando ya no oras para convencer a Dios de lo que tú quieres, sino que te rindes para que Él transforme lo que eres. Hay quienes han pasado años orando por una respuesta, llorando por un cambio, pidiendo fortaleza,